Jacobo Arbenz era un hombre joven, reservado y más bien taciturno, que tenía apenas 38 años de edad cuando asumió la presidencia de Guatemala en marzo de 1951. Había hecho una campaña electoral moderada, de corte nacionalista, en la que destacaban sus promesas de emprender grandes obras públicas. Entre ellas figuraban la carretera al Atlántico, un puerto en el Caribe y la gran presa hidroeléctrica de Jurún-Marinalá, destinados a eliminar el monopolio de las empresas controladas por la United Fruit Company. El objetivo declarado de estos proyectos era lograr la independencia económica de Guatemala. A pesar de compartir estos propósitos, eran muchas las personas que, sin embargo, recelaban del nuevo gobierno. El motivo principal de esta inquietud era la manifiesta influencia que los comunistas, a pesar de su escaso número, iban adquiriendo sobre el coronel Arbenz. María Vilanova, su esposa, había entablado una estrecha relación política con José Manuel Fortuny, que era figura principal del comunismo en Guatemala, y el matrimonio Arbenz formaba parte de un reducido círculo de militantes que ya desde las elecciones de 1950 trazaba las líneas básicas de la política del país. El comunismo, con el nombre de Partido Guatemalteco del Trabajo o PGT, fue pronto legalizado, lo que ocasionó grandes manifestaciones de protesta. Lo que los opositores reclamaban era que la Constitución vigente, en su artículo 32, prohibía expresamente el funcionamiento de partidos dependientes de organizaciones internacionales como el comunismo. El gobierno de Arbenz, a quien sus partidarios llamaban el coronel del pueblo, concentró su acción no tanto en las grandes obras públicas que había prometido, sino en otro objetivo, que presentó como crucial para la modernización del país: la reforma agraria. Un equipo en el que participaban Fortuny y otros miembros del PGT elaboró el Decreto 900, que dictaba normas para realizar una profunda reforma del campo. Las fincas podían ser expropiadas si su extensión sobrepasaba las 271 hectáreas o 6 caballerías, o si, teniendo entre 2 y 6 caballerías, o sea de 90 a 271 hectáreas, no estaban adecuadamente cultivadas. Los campesinos eran los llamados a denunciar las tierras ociosas, y la ley no permitía ningún recurso judicial de apelación, pues las acciones administrativas solo podían ser modificadas, en última instancia, por el propio presidente de la República, no por los tribunales de justicia. En la mayoría de los casos, la tierra no se daba en propiedad a los beneficiarios, sino que quedaba en manos del Estado. Los campesinos y cooperativistas a formarse solo obtenían el usufructo vitalicio de sus parcelas. El Congreso aprobó el Decreto 900 y luego, cuando un agricultor demandó justicia ante la Corte Suprema y ésta aceptó su recurso de amparo, destituyó a la mayoría de los magistrados, ocasionando una severa crisis institucional. Para muchos, las destituciones fueron interpretadas como una forma burda de desconocer la división de poderes del Estado y un paso decisivo hacia la imposición de un gobierno comunista en el país. El gobierno decía, y muchos han insistido después en este punto, que la reforma agraria era indispensable para eliminar el latifundio y para crear condiciones para el desarrollo capitalista del país. ¿Es esto cierto? Latifundio había, porque no se puede negar, había varios latifundios grandes, y había latifundio en Guatemala y había también minifundio, porque la tierra se repartía en unidades cada vez menores, sobre todo en ciertas regiones. Pero no se puede decir de ningún modo que la reforma agraria favoreciera un desarrollo capitalista. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque el proceso se iniciaba por la declaración, el reclamo de tierras por parte de grupos campesinos. Y eso provocaba y provocó, de hecho, una inestabilidad muy grande, un ambiente de conflicto y de tensión social que para nada servía para favorecer un desarrollo capitalista. Era prácticamente un atentado a la propiedad privada. En segundo lugar, porque casi toda la tierra se daba en usufructo, no se daba en propiedad plena. Por lo tanto, no se podía crear un mercado de tierras. Si no creas un mercado de tierras, bueno, obviamente no estamos ante una economía capitalista. Entonces yo creo que no es cierto, como se dice, que la reforma estaba orientada hacia el desarrollo capitalista, sino más bien con un concepto de lucha de clases, de destruir el poder político de los terratenientes. En fin, no era, para mi modo de ver, para nada capitalista y tendía más bien a crear condiciones políticas de inestabilidad muy grande en el país.
La inquietud política se generalizó. La Iglesia Católica también se volcó a luchar contra Arbenz, advirtiendo sobre los peligros del comunismo en Guatemala, según una carta pastoral que el obispo Mariano Rosel Arellano difundió ampliamente. Millares de personas salieron en procesión en decenas de pueblos tras la imagen del Cristo Negro de Esquipulas, que recorrió casi todo el país en manifestaciones religiosas que además tenían un objetivo político. En medio de este clima de inestabilidad se produjo, a mediados de 1953, una tentativa de alzamiento que fue aplastada en Salamá, Baja Verapaz, y esta dio pie para que se iniciara una amplia acción represiva del gobierno. Creció el número de detenidos políticos y de los exiliados que intentaban, con el apoyo de muchas personas y grupos que permanecían en Guatemala, derrocar al gobierno de Arbenz desde el exterior. Los sucesos que relatamos se daban en medio del conflicto internacional al que se le dio el nombre de Guerra Fría, la lucha entre la expansiva Unión Soviética, ya secundada por China comunista, contra los Estados Unidos y otras naciones de Europa y de todo el mundo que luchaban por mantener el sistema de vida occidental. En este tiempo se produjo la cruenta Guerra de Corea, cuando los comunistas desde el norte intentaron apoderarse de todo aquel país. El gobierno de Guatemala se puso a favor de Corea del Norte, y en 1953, el Congreso realizó un homenaje a Stalin cuando falleció ese líder soviético. En este clima de graves tensiones internacionales, los Estados Unidos decidieron apoyar la acción de los grupos y personalidades que desde Honduras y otras partes de Centroamérica buscaban derrocar al gobierno de Arbenz. Dos de los principales dirigentes exiliados, el coronel Carlos Castillo Armas y el general Miguel Idígoras Fuentes, encabezaban estas tentativas, correspondiéndole al primero de los nombrados dirigir la fuerza expedicionaria que tendría por meta invadir a Guatemala y derrocar al gobierno. Cuando el gobierno decidió comprarle al bloque soviético un gran cargamento de armas que estaba destinado a las milicias populares, muchos gobiernos de América Latina sintieron que se estaba desestabilizando no solo Guatemala, sino toda la región, involucrándola de lleno en la Guerra Fría. Las armas llegaron en mayo de 1954 en el Alfem, un barco de bandera sueca que provenía de Polonia. Eran 200 toneladas nada menos. Se había llegado a un punto de no retorno. Pronto se pasaría de los discursos y de las declaraciones diplomáticas a la cruenta acción de las armas.